Hemos llegado ya al día jueves de nuestra primera lección y hoy vamos a hablar sobre el tema el remanente de Dios en el tiempo del fin. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que hoy nos acompaña porque seguramente los comentarios que vamos a extraer hoy de la lección nos van a ayudar muchísimo para saber cómo Dios espera que viva su pueblo que está en la lucha, en esta batalla y que va a seguir en batalla hasta que Cristo venga por segunda vez. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, necesitamos fuerza, sabiduría y toda la ayuda que el cielo pueda darnos, y gracias porque tú nos has prometido toda esa ayuda para poder hacer frente a los desafíos que tenemos cada día. En tus manos de amor encomendamos a tu pueblo, que es tu remanente. Ayúdanos a comprender qué implica esto y qué, oh Dios, podemos hacer nosotros hoy para permanecer o entrar al remanente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, para el tema de hoy que estábamos considerando durante esta semana, Apocalipsis 12, resulta que uno de los textos que salta a la vista como muy importantes es Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Ese verso, el verso 17, parece indicar que hacia el final de la historia del pecado en este mundo, Satanás lucha ya no con la iglesia que ha perseguido por 1260 años, sino con un remanente de ella, un grupo más pequeño. No sé cómo podríamos ponerlo en otras palabras acá, pero nuestro pastor nos va a ayudar. Pero pastor, aquí la primera pregunta que surge es, ¿cuáles son las características que tiene este remanente y por qué es importante destacar esas características hacia el final de la historia? Muy bien, creo que tenemos el centro de lo que ahora es importante para nosotros saber, porque precisamente esto nos afecta directamente. Y me gustaría poder examinar el texto que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12 y el versículo 17, que es la culminación de todo ese relato acerca de la lucha entre Cristo y Satanás. Muy bien, y dice acá el texto: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, aquí tenemos nosotros esa larga guerra entre Cristo y Satanás. De hecho, cuando el ser humano cayó en pecado al principio, recordemos que Jesús dijo, va a haber una enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente y le dijo a la mujer y le dice, va a haber un descendiente tuyo que te va a herir en la cabeza, que te va a golpear en la cabeza. Sabemos que un golpe en la cabeza es mortal y esto era una clara referencia a Jesús. Jesús vino finalmente a esta tierra y Jesús venció. Recordemos cómo en este escenario de Apocalipsis 12, Satanás siempre estuvo intentando destruir a Jesús, destruir al representante de Jesús, que es la iglesia. Y yo quiero comenzar por ese punto. ¿Por qué el dragón? ¿Por qué Satanás se llena de ira contra la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? Bueno, recordemos que la iglesia es la representación de Jesús en la tierra. Amén, sí. La iglesia es la continuidad del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús ya no anda aquí en la tierra sanando, predicando, enseñando. Físicamente, literalmente, Él no está haciendo esto como lo hizo cuando tuvo su ministerio de 3 años y medio en la tierra. Pero Él lo hace ahora a través de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando Satanás ve a la iglesia, ¿a quién ve? Ve a Jesús. Claro. Cuando la iglesia hace lo que Jesús quiere que haga, la iglesia se convierte en un representante de Jesús, y ahora que Jesús no está presente, Él vuelca su ira hacia la iglesia. Es importante eso porque nos damos cuenta entonces que si hay persecución a la iglesia es porque la iglesia está haciendo lo que es correcto. Ahora, si no hay persecución, hay que preguntarnos por qué. Porque entonces Satanás no siente una amenaza. Pero en el texto que estamos leyendo hoy también se destaca que esta ira del dragón contra la mujer
que ya lo mencionamos al principio de la semana, se refiere a la iglesia, él se molestó porque si recordamos el texto anterior, en el versículo 16, se dice que la tierra abrió su boca para ayudar a la mujer y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y recordemos que esto fue especialmente de esa larga persecución que hubo en Europa, en lo que se conoce como la Edad Media o la Edad Oscura. Finalmente hubo un escape para los que querían, de acuerdo a su libertad de conciencia, adorar a Dios y vinieron a las tierras de América. Eso al diablo le llenó de mucha ira. Sí. Eso le llenó de mucho enojo. El hecho de que hubiera habido un escape para la iglesia, que ya dijimos es la representante de Dios. Y entonces ahora venimos, recordemos que esto, estamos hablando del surgimiento de la nación norteamericana, estamos hablando de unos pocos siglos atrás. Sí, sí. Así que aquí en Apocalipsis 12:17 quiere decir que este texto nos está hablando del tiempo del fin. Después de la larga persecución que hubo contra los cristianos, la persecución papal contra los cristianos a lo largo de varios siglos, la Biblia da una fecha, incluso un número, dice 1260, que es el que estudiamos, es el que estudiamos anteriormente. Y ahora hay una nueva vislumbre para la iglesia, hay un nuevo panorama que es en la tierra donde la tierra de libertad, donde la iglesia va a prosperar, donde la iglesia va a producir fruto. Y es ahí donde se habla del resto de la descendencia de ella. Porque si estamos hablando después de la persecución, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué iglesia surgió? ¿Qué movimiento surgió? Que cumple con esta característica, que enfatiza guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y voy a decirlo de esta manera, afortunadamente no hay muchas iglesias que reclamen esto en los últimos, para decirlo de una manera, en los últimos 200 años. Entonces usted puede ir a la historia y descubrir qué iglesia está enfatizando que hay que guardar los mandamientos de Dios. Quiere decir que esa iglesia, Satanás le tiene un enojo especial. Y está peleando contra ella, ¿no? Y va a seguir luchando. Y, pastor, entonces la pregunta ahí es, ¿cómo estamos seguros que estoy en ese remanente? Porque me imagino que todo el que tiene una conciencia dispuesta a seguir la voluntad de Dios se hace la pregunta sincera, ¿cómo sé yo que estoy en el remanente de Dios, que sí va a enfrentar la ira de Satanás, pero que al final va a obtener la victoria? Bueno, recordemos que una de las características bien importantes de estar en el remanente, y lo dice al final del versículo 17, y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que el centro siempre es Jesús. Recordemos que Él es el personaje central. ¿Y cómo sé yo si estoy en ese remanente? Primero tengo que estar en Cristo. Amén. Si yo estoy en Cristo, ya resolví, porque es la base fundamental, estar en Cristo, porque las enseñanzas también van a ser las enseñanzas de Jesús. Él, antes de ir al cielo, Él dijo, enseñen a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Pero muchos ahora, hermano Gerson, pueden reclamar y decir, bueno, yo estoy en Cristo, claro, yo tengo una relación con Cristo, pero unido a eso hay otra característica, guardan los mandamientos de Dios. Así es. Y aquí no hay confusión. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Solo hay una escritura en la Biblia que fue hecha por el dedo de Dios mismo, que fue hecha por su Espíritu Santo mismo. Solo hay de los más de 31,000 versículos que hay en la Biblia, solo hay 15 que fueron escritos por el dedo de Dios. Y esos son los 10 mandamientos. Si usted quiere saber si está en el remanente, si está en esa iglesia que surgió después de la larga persecución, entonces tiene que preguntarse si usted está guardando los mandamientos de Dios. Y creo que esa es una señal inequívoca, porque ya lo dije, todo el mundo dice, bueno, sí, yo tengo a Cristo, yo oro, yo canto, yo voy a la iglesia, pero no todos creo que pueden decir,
yo estoy guardando los mandamientos de Dios. Oye, qué tremendo, pastor, porque a veces no todos pueden decirlo, es porque siempre están peleando con un mandamiento específico, que vamos a estudiarlo durante el trimestre porque vienen más lecciones para aprender, pero le dejamos estas pistas para que usted las medite, para que usted las reflexione. Entonces, al final, pastor, cuán importante es nuestra decisión, porque también eso era parte de nuestro tema de toda la semana, nuestra decisión de a quién somos leales. Y como ya lo destacaba usted, si estamos guardando los mandamientos de Dios es porque queremos ser leales a Dios. ¿Cómo eso afecta mi diario vivir? Bueno, creo que aquí otra vez tocamos el tema de la más grande de todas las libertades que Dios ha dado al hombre, es la libertad de elegir. Amén. Y Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a forzar a nadie a servirle. Nosotros tenemos que elegir servirle, elegirlo libremente. Y aquí en este texto nosotros encontramos que tenemos esa oportunidad. De hecho, en Apocalipsis capítulo 12 se habla muy claramente que hay un grupo de personas que han elegido servir a Dios y aún no les importó su propia vida, no les va a importar, aunque les digan, miren, los vamos a meter a la cárcel, los vamos a destruir, a ellos no les va a importar porque han elegido servir al Señor. Y esto, sin embargo, va a traducirse en nuestras vidas, que el grupo de personas que eligen servir a Dios aceptan el mensaje que se predica para este tiempo, el mensaje de los 3 ángeles, y entonces sus vidas van a cambiar radicalmente porque no van a adorar a algo extraño, sino que van a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. El grupo que elige servir a Dios van a vivir vidas verdaderamente plenas, porque van a estar obedeciendo lo que Dios ha dejado en su palabra. Amén. Así que, pastor, queremos que ore por nosotros, porque tal vez hay un amigo o una amiga que está escuchando y también sinceramente buscando la dirección de Dios y preguntándose, ¿estoy en el lugar donde Dios quiere que esté? Y algunos que estamos ya avanzando en el camino que Dios nos ha trazado, en la iglesia remanente, lo que tenemos que hacer es afirmar nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús, porque a veces las pruebas nos amenazan con tambalear. Pastor, ore por nosotros por eso, para que nos afirmemos y quienes todavía no se han decidido, nos decidamos a permanecer en la roca que es Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. Definitivamente hemos sentido esa ira del enemigo, esa guerra a través de enfermedades, a través de malos entendidos, a través de problemas económicos, a través de pandemias. El mundo está sintiendo, Señor, la ira de Satanás, y especialmente aquellos que han decidido guardar tus mandamientos sienten ese ataque del enemigo, pero también, Señor, sienten tu presencia y la satisfacción de hacer el bien y de seguir el camino correcto. Ayúdanos para siempre tomar la decisión de adorarte solamente a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.